Les voy a, obviamente pedir que presten mucha atención a estas generalidades porque vamos a tener un foro, debate que se va a habilitar después de esta sesión para que ustedes puedan participar de él. ¿Sí? La siguiente semana ya es, del sistema endocrino y les voy a ir ya adelantando los trabajos que vamos a realizar para el segundo parcial de hoy. Entonces, comenzamos con el tema. ¿Pueden ver la pantalla, por favor? Una confirmación. Sí, doctor, se puede ver. Perfecto. Bien. Sistema endocrino. Es el tema que vamos a ver en este momento. ¿Qué es el sistema endocrino? A ver, vamos a primeramente agrandar esta pantalla. Ahora sí. Aquí. Ahí. Muy bien. ¿Qué es el sistema endocrino? Pues el sistema endocrino principalmente, ¿no? Es uno de los sistemas más importantes en el cuerpo porque va a estar a cargo de la sistematización, de la función y del manejo de las diferentes hormonas producidas por glándulas que pertenecen a este sistema, ¿no? Este sistema endocrino va a tener órganos tan importantes como por ejemplo las glándulas endocrinas, la glándula tiroides, el timo, ¿sí? Las glándulas suprarrenales, etcétera, solamente poniendo algunos ejemplos. Estas glándulas van a tener hormonas, van a tener estructuras en su mayoría químicas que van a secretar estas sustancias químicas que llamamos hormonas y que van a viajar a diferentes partes del cuerpo para hacer la función de señalización y la función endocrina que le corresponde. ¿Sí? Por lo tanto, cuando hablamos del sistema endocrino, estamos hablando de un conjunto de glándulas endocrinas. Todas estas glándulas endocrinas van a estar formadas por células que tienen una capacidad de secretar. ¿Y qué secretan? Pues sustancias químicas que llamamos hormonas. Estas glándulas u órganos endocrinos, miren ahí está la flechita, producen sustancias químicas que llamamos hormonas que pueden actuar como segundos mensajeros, que pueden actuar como primeros mensajeros o simplemente mensajeros. ¿Sí? Estos mensajeros químicos u hormonas van a ocupar directamente el espacio extracelular de la célula que lo está secretando y van a llegar a la otra célula que lo está recibiendo para hacer su función endocrina. Todas estas hormonas van a ayudar a regular, van a ayudar a coordinar principalmente todas las funciones del cuerpo. La homeostasis celular va a estar directamente regulado, monitorizado, garantizado en su función gracias a las hormonas. Hormonas producidas por órganos o glándulas de tipo endocrinas, que tienen células capaces de secretar sustancias químicas. Y esas sustancias químicas llamamos hormonas, ¿sí? Repetimos nuevamente. ¿Cuáles son estas glándulas endocrinas en el cuerpo humano? Bueno, aquí tenemos varias. La glándula pineal, ¿sí? Ahí la pueden ver ustedes. La glándula pineal. Tenemos a la glándula tiroides. Tenemos al hipotálamo, el rey, ¿no? La glándula pituitaria o hipófisis, la reina. El timo, las glándulas suprarrenales. Tenemos el páncreas. Miren que el páncreas no solamente es un órgano accesorio o digestivo, también es parte del sistema endocrino, especialmente en el páncreas endocrino, ¿no? Y las gónadas, estamos hablando de testículos y ovarios. Estas son las glándulas que van a, en su conjunto, formar el sistema endocrino. Eso es importante, ¿sí? Todas estas glándulas u órganos van a contener un tejido que le han llamado en histología el tejido conectivo, ¿no? ¿Por qué? Porque es la estructura, principalmente la estructura de sostén, ¿sí? Es la estructura de sostén para que las diferentes células vayan disponiéndose de una manera glandular o pseudoglandular y secretar esas hormonas. Así que la mayoría de estas glándulas van a tener ese tejido de sostén. Por ejemplo, el hipotálamo, el timo, ¿sí? El páncreas,
van a tener esta característica. ¿Ok? Ahora, es importante que ustedes también entiendan que la rama de la medicina que se encarga de estudiar a estas glándulas endocrinas, a sus hormonas y a las alteraciones que producen estas hormonas, a sus funciones y estructuras de estas glándulas, se conoce con el denominativo de endocrinología, ¿no? ¿Qué hace la endocrinología? Ciencia de la medicina que se encarga de estudiar estructura, función de glándulas endocrinas, estudia la parte clínica, la parte del diagnóstico, la parte del tratamiento cuando hay desórdenes endocrinos. Esa es la endocrinología. Importantes conceptos que están en su examen. ¿Qué es hormona? Sustancia química, o también llamado mensajero químico. ¿Quién lo secreta? Repetimos, células. ¿Cómo se llaman esas células? Endócrinas. La mayoría de estas células pueden estar individualizadas o pueden estar en grupo. ¿Sí? Y estas hormonas que son producidas, ¿de qué tipo son? Bueno, algunas son locales y otras son sistémicas. Y esa la vamos a ver, por ejemplo, con las vías de señalización. Vamos a ver las vías de señalización. Entonces, aquí tenemos la clasificación de las hormonas o vías de señalización. Son endocrina, ahí está, endocrina. Uy, disculpe. Nuevamente, ahí está. Tenemos una vía endocrina, una vía parácrina y una vía, pues, simplemente llamada endocrina, del mismo nombre. ¿Pero qué son estas vías? Vamos a dejar esto aquí. La endocrina es cuando la célula está secretando sus propias hormonas. ¿Sí? Esta se llama señalización autócrina porque estas moléculas o estas sustancias químicas van a estimular a la misma célula. Y por lo tanto, la célula tiene que tener receptores para sus propias hormonas. Cuando esta célula se estimula a sí mismo con sus propias hormonas, se llama señalización autócrina, auto a uno. La señalización parácrina es cuando esta célula le va a prestar sus hormonas a otra célula vecina. Por eso dice parácrina, para otra célula. ¿Sí? Y obviamente esta célula va a tener receptores para recibir a esas hormonas que le está prestando la otra célula. Generalmente son vías de señalización cortas, ¿sí? No ocurren de manera lejana. Cuando queremos prestar hormonas a órganos o tejidos muy distantes, viene la vía de señalización endocrina. ¿Qué significa la vía de señalización endocrina? Que estas hormonas son directamente vertidas por las células al torrente sanguíneo y del torrente sanguíneo van a viajar a lugares lejanos donde se los necesite, donde se los requiera. Sí, son 3 vías de señalización que tienen las hormonas, que de igual manera tienen los factores de crecimiento, ¿no? Utilizan las mismas vías de señalización, los factores de crecimiento. Así que esas serían las diferentes vías de señalización. Ahora, en el cuerpo humano está regulado generalmente por 2 sistemas. Un sistema es el sistema nervioso, ¿sí? El sistema nervioso. Y el otro sistema es el sistema endocrino. Ustedes dirán, pero doctor, ¿qué tiene que ver el sistema endocrino con el sistema nervioso? Yo les respondo, mucho. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso se va a encargar de controlar principalmente la homeostasis celular. Ese medio para que todos los órganos funcionen bien va a estar regido y controlado por el sistema nervioso principalmente, ¿no? ¿Y cómo controla el sistema nervioso la homeostasis celular? A través de las sinapsis eléctricas, los impulsos eléctricos, etc., que son conducidos, ¿no? Desde una vía aferente, un centro regulador, donde hay el proceso de la información, almacenamiento y demás, y luego hay una vía eferente que ustedes han aprendido eso en neuroanatomía, en fisiología del sistema nervioso. Así que eso es importante. Pero recuerden que también tenemos el sistema endocrino. ¿Qué hace el sistema endocrino en sí? ¿Por qué se relaciona directamente con el sistema nervioso? Bueno, la idea es que para que una glándula, vamos a dibujar aquí una glándula, imagínense que esta es una glándula, alguna así, ¿no?
con células cúbicas, para que esta célula o este conjunto de células que forman glándulas viertan sus productos, es decir, sus hormonas, y estas hormonas que van a ir por vías de señalización autócrina, parácrina o endocrina, para que este producto hormonal se reciba de manera rápida, pueda un órgano recibir estas hormonas y pueda actuar y funcionar estas dichas hormonas, se necesita la vía del sistema nervioso central. ¿Sí? Se necesitan los impulsos nerviosos. Estos impulsos nerviosos lo que hacen muchas veces sea excitando el sistema nervioso central, o sea, inhibiendo el sistema nervioso central, lo que van a producir es directamente una producción excesiva o carente de hormonas. Es decir, si el cuerpo, por así decirlo, la glándula tiroides está produciendo mucha T3 y mucha T4, que son las hormonas tiroideas por excelencia, ¿quién los regula el sistema endocrino? El sistema nervioso. Viene el sistema nervioso con sus impulsos eléctricos y dice, esta glándula está excitada, está produciendo mucha T3 y T4, no se lo necesita, el paciente puede tener algún problema de la glándula tiroides, ¿no? No sé, un hipertiroidismo por ahí. Lo que hace el sistema nervioso es disminuir por sus terminales nerviosas, directamente va a llegar a estas células y va a disminuir la producción de hormonas como la T3 y la T4. Al revés, ¿qué pasa si la glándula tiroides está produciendo una cantidad muy escasa de T3 y T4? Eso nos puede llevar a un tipo de hipotiroidismo subclínico. El cuerpo lo sabe, por lo tanto, el sistema nervioso excita a la glándula tiroides, estimula las células para que éstas aumenten su producción de T3 y T4. El timo, la glándula tiroides, la glándula suprarrenal, las gónadas, ¿sí? El hipotálamo, la hipófisis, la glándula pineal, entre otras, van a necesitar regularse, van a controlarse, porque por sí mismas ellas no se pueden autorregular. La autorregulación en ellas no existe. Solo existe cuando participa el sistema nervioso. Gracias al sistema nervioso es que estas glándulas se regulan y mantienen la homeostasis del cuerpo. El sistema endocrino compra los servicios del sistema nervioso para facilitar una producción tal vez excesiva o una producción muy carente de estas hormonas, ¿no? Eso ya el cuerpo lo hace de manera fisiológica, regulando nuestras hormonas. Por eso es que el sistema endocrino necesita del sistema nervioso. Si no, imagínense, sería un caos. Las hormonas se producirían en cantidad excesiva, otras carecerían de producción y el cuerpo dejaría de existir y tendríamos un montón de problemas endocrinológicos. Vamos a hablar de un último ejemplo. Ustedes saben que la diabetes es una de las patologías endocrinas que está aumentando cada día que pasa. La incidencia se multiplica cada año en cualquier región de Latinoamérica. Está muy común la diabetes, ¿no? Ustedes saben que la diabetes se produce por un exceso, ¿no?, de azúcar en sangre, ocasionada a su vez por dos problemas. O el paciente produce insuficiente cantidad de insulina o los receptores de insulina no están llegando a captar la suficiente hormona insulina para bajar esos niveles de azúcar en sangre. Entonces, o el problema es a nivel del receptor o el problema es a nivel de la hormona insulina. No hay más. Generalmente son las teorías más conocidas y están demostradas. Por lo tanto, hablemos de este ejemplo. Una persona diabética que tiene valores elevados de su glicemia, que no lo logra controlar con tratamiento farmacológico, especialmente tabletas. ¿Por qué se recomienda al paciente diabético que lleve una vida tranquila? No sé si ustedes han escuchado eso, pero es así. Todos los endocrinólogos, los buenos endocrinólogos que saben metabolismo celular y demás, aconsejan a sus pacientes con diabetes mellitus tipo 2, ¿sí?, y considerando los factores de riesgo también del paciente, si es gordito, si es delgado, si tiene otra enfermedad de base, etcétera, siempre recomiendan que lleven una vida tranquila.
con un estrés totalmente disminuido, ¿sí? Que no lleven con una vida llena de preocupaciones, llena de ansiedades, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué aconsejan? Los endocrinólogos no lo dicen por decir. Ellos saben perfectamente que el sistema nervioso regula al sistema endocrino. Si la persona diabética, tiene un carácter de esos que explotan, como decimos aquí en Bolivia, este es un fosforito. ¿Por qué decimos que es un fosforito? Porque apenas le dices algo que no le gusta, ya te eleva la voz, te grita, reacciona de una manera mala, de una manera poco educada, ¿sí? Hasta incluso puede ser tu familiar, tu papá, tu mamá, tu hermano, tu esposo, tu pareja. Si tienes algún familiar que siempre tiene un carácter fuerte, es impulsivo, no controla sus ímpetus, dice lo primero que se le viene a la cabeza, siempre está con un semblante estresado, tiene una facies de enojado, enojada. Esta persona tiene diabetes y tiene este carácter, pues créanme que su enfermedad va a progresar. Esta persona, si tenía la diabetes que controlarse en 5 años, ahora se va a controlar en 10 o en 15. ¿Por qué? Porque un sistema nervioso excitado por el carácter, por el temperamento, por esa manera tan brusca, bruta de responder de algunos pacientes, empeora la producción de la insulina o la captación de la insulina. El sistema nervioso está tan excitado por el carácter y temperamento de la persona que el sistema nervioso no va a poder regular la insulina, que también es una hormona endocrina. Por lo tanto, esta puede producirse en mayor cantidad o dejar de producirse o simplemente no se la va a captar. Con el tiempo te puede llevar esto a una resistencia de la insulina. Y la persona cuando tiene resistencia a la insulina aumenta de peso. Y hay personas por eso que quieren bajar de peso y no lo pueden hacer. Comen bien, hacen ejercicio, tienen una buena dieta, duermen bien, toman bastante agua y aún así apenas bajan unos pocos kilos de peso. Apenas. Y cuando dejan la dieta, abandonan el ejercicio, aumentan 2 o 3 veces más que el peso que tenían inicialmente. ¿Por qué hacen esto? Porque estas personas son candidatas, tal vez ya son resistentes a la insulina. Entonces, ¿cómo saber si tienen resistencia a la insulina? Metabólicamente hablando, así como este paciente se hace sus controles de glicemia, sea glicemia capilar, ¿no? O una glicemia sanguínea, entonces se le debería a este paciente también pedirle que se haga una prueba de valores sanguíneos de insulina para ver cómo está la insulina en la sangre, ¿no? Entonces, si esta persona maneja números elevados, es posible que esta persona sea resistente a la insulina. Entonces, por más que haga dieta, por más que coma bien, duerma bien, tome líquido y demás, no va a bajar de peso. No va a bajar de peso. ¿Qué tenemos que hacer? Pues controlar la resistencia a la insulina. Y para eso lo que hacen los endocrinólogos que están totalmente actualizados en el tema, no los que están desactualizados, trabajan en el sistema nervioso central. Tratan de disminuir la excitación del sistema nervioso central. Si tienen que trabajar en el carácter, lo trabajan con un terapeuta, un psicólogo, dependiendo de las características de la persona, sea su temperamento, sea los problemas, y el tratamiento ya no se hace solo al paciente, aquí entra la salud pública, se lo hace a la familia y se le dice al paciente traiga a su papá, a su mamá, a su esposo, a su hijo, ¿con quién vive usted? ¿No? Traiga, se habla a la familia, se hace la orientación para ayudar al paciente de que obviamente no maneje esa vida de estrés, esa vida de ansiedad. Eso por un lado. Por el otro lado, también se ayuda al paciente cambiando y mejorando la dieta. ¿Y cómo ayudamos a disminuir esa excitación del sistema nervioso que no está ayudando a regular al sistema endocrino a la insulina? Entonces se le aumenta en la dieta 2 componentes importantes. ¿Cuáles creen que son? ¿Alguien ha conocido o ha escuchado de 2 elementos importantes en la dieta que nunca debe faltar? No. De potasio. Fe de hierro. No, calcio no. No, no. Erro. Tá. Erro e potássio, verdade. Potasio y hierro. Está por demás decirles a ustedes, vayan a Google y busquen qué alimentos tienen alta cantidad de potasio y hierro. Den esto a sus pacientes. Al
o a sus familiares que tienen este carácter, que tienen este temperamento, que de todo se estresan, de todo reniegan, que están ansiosos, ¿sí? Recuerden que la ansiedad, el estrés y no es lo mismo, ¿sí? La depresión aparece tampoco es lo mismo. ¿Qué es la depresión? La depresión ocurre por cosas del pasado, problemas laborales, económicos, sociales, pero tiene que ver con el pasado la depresión. El estrés ocurre por situaciones del presente. Ay, que tengo examen hoy día, ay, que el doctor, ay, que la doctora, que mi hijo, que mi hija, que esto, que el otro, que dinero. Las preocupaciones del presente, las situaciones del presente generan estrés. ¿Sí? Y lo del futuro, la situación del futuro, ay, me preocupa, no sé si mañana habrá otra pandemia, no sé si el 2025 llegue con vida, no sé, si tienes preocupaciones del futuro por cualquier tema que sea, a eso se llama ansiedad. No confundir, ¿sí? Depresión, estrés y ansiedad tienen línea de tiempo, están totalmente supeditados al tiempo. La depresión son por situaciones o preocupaciones del pasado, el estrés es por el presente y la ansiedad es por el futuro. Así de simple. Esto lo saben los endocrinólogos, los expertos en metabolismo y nutrición, los terapeutas psicólogos que tienen especialidades en manejo metabólico del paciente psicodependiente y demás, lo saben. Por lo tanto, ustedes a estas personas denle, por favor, en su dieta, si son familias, recomienden potasio y hierro. Solamente comiendo algunas frutas, algunos cereales, algunas carnes magras que tienen estos alimentos, estas personas estarían disminuyendo la excitación del sistema nervioso y médicamente hablando, sí, porque esto no es un medicamento farmacológico, pero sí es un alimento nutritivo, por lo tanto estarían ayudando como si fuera un tratamiento farmacológico a que la insulina, si fuera el caso, se regule de mejor manera, ¿no? Entonces, esto salió hace 10 años el conocimiento, se escribieron bastantes libros, la Organización Mundial de la Salud se enteró y empezó a eliminar esto, porque sabían que esto es la clave para regular sistemas nerviosos totalmente excitados. Y obviamente se ha quedado esa literatura con personas que han empezado a profundizar el tema y han demostrado científicamente. Ustedes saben que las buenas informaciones, las cosas que salen, que ayudan a la población de manera económica y barata, nunca les va a gustar ni a la Organización Mundial de la Salud, ni a las empresas farmacéuticas, no, porque ellos viven de la salud de la gente. Mientras más caro y costoso sea un tratamiento, les conviene, ganan. Mientras sea barato, pues, ¿no? Entonces, esos son los dos, ahí está, los dos, podríamos llamar así, minerales que no deben faltar en la dieta, especialmente de estas personas. Solo he puesto un ejemplo nada más. Por eso es que el sistema endocrino está totalmente relacionado con el sistema nervioso, ¿sí? No puede trabajar sin él, lo necesita automáticamente. Doutor, é verdade que a pesquisa que diz que você come algo rico em potássio ativa a serotonina, que esse antidepressivo, né? Dizem, né? Em Sí, estúdios, sí, 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 también he sim, escuchado que hablar de esse eso, de sí, sí. potássio, né? E de hierro. Sí, 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 correcto. Sim, ¿Dónde has escuchado eso? Está muy bien. sim, ha leído um artigo que com esses que ha salido, né? Por hora, e esse que, como eu disse, né? De potássio e hierro, e que esse que ativa a serotonina, esse de prazer, de antidepressivos, como plátano, como se chama esse verde também, que me gusta. Como se chama, doutor, acá? Brócolis, né? Ah, brócoli, sí, es rico. Brócolis, esses que ativam, e plátano é um dos que ativam muitíssimo. Eso sí, el potasio no puede ser reemplazado por cualquier mineral, por si acaso. Sim. De los nutrientes o micronutrientes, si quieren así, o Era, macronutrientes, que no es reemplazable, no, es irreemplazable, ¿sí? Es irreemplazable. A la musculatura, al músculo esquelético, mejora su contracción. Muchos calambres, parestesias, trismos que tienen que ver con enfermedades neuromusculares mejoran con aumentar la dieta de potasio.
La presión arterial puede regularse gracias al potasio porque es un ion que ayuda a estabilizar la homeostasis celular a nivel de las células endoteliales, por lo tanto también participa a nivel renal, a nivel del sistema de renina, angiotensina, aldosterona y ayuda a regular los niveles de presión arterial. Las propiedades porosas que tiene la piel. Nosotros tenemos en la piel la capacidad de regular nuestra temperatura corporal, así como lo hacen los reptiles. Esta regulación de que si hay mucha agua o hay escasa agua en la piel, también el potasio ayuda a que la piel pueda necesitar tal vez hidratarse y si está seca te muestra. Cuando la piel se reseca porque está deshidratada, la piel se desescama. Si tú aumentas potasio, aparte de hidratarlo, estás mejorando esta función a nivel pulmonar, a nivel nervioso, a nivel renal, a nivel muscular. Bueno, tantas cosas podríamos hablar del potasio. Por lo tanto, es un alimento que nunca debe faltar, es un nutriente que nunca debe faltar. Sí, es un alimento nutritivo, porque alimento no es lo mismo que ser nutritivo. El pan es alimento, pero no es Sim, nutritivo, ¿no? é de Entonces hay que naturais. diferenciar. É importante, eu visto isso de produtos naturais. Bueno, está bem, doutor. Muchas gracias por aportar eso. Sí, está totalmente Graças, também. bien. ¿Cuáles Interessante, son graças. estos? No, con todo gusto, con todo gusto. Aquí están los órganos importantes, que son los órganos dentro del sistema endocrino. Hipotálamo. Empecemos con el hipotálamo. ¿Qué es el hipotálamo? ¿Para qué sirve el hipotálamo? Hablemos de funciones. Bueno, el hipotálamo, ustedes han visto que tiene una parte neuroanatomía, lo divide como una parte posterior y una parte anterior, al igual que la hipófisis. El hipotálamo básicamente te va a regular la temperatura corporal, importante para la temperatura corporal. ¿Qué función más tiene? Trabaja con las diferentes enzimas y el sistema eléctrico del corazón, por lo tanto regula la frecuencia cardíaca, ¿no? El hipotálamo va a trabajar con centros fisiológicos del sistema nervioso central y puede estimular el hambre. Una persona tiene mucha hambre es porque el hipotálamo te está diciendo tienes que comer, está faltando nutrientes, proteínas. La sed, tenemos el centro de la sed que queda regulado por el hipotálamo. Los ciclos circadianos durante los sueños o los sueños REM, es decir, cuando estás durmiendo, el sueño, ese sueño profundo, reparador, como conocemos, y no el sueño no el sueño superficial que se da en altas horas del día, sino el sueño en la noche, donde está funcionando, ¿no? La melatonina también, ¿sí? Gracias a la glándula pineal. Por lo tanto, ese sueño reparador que tenemos se regula por el hipotálamo, ¿no? Y así podríamos hablar de muchas funciones de este órgano que es el hipotálamo, que le decimos también el rey de las glándulas. ¿Por qué? Porque sus funciones están directamente superditadas a mantener y regular la homeostasis de otras células del cuerpo. La glándula hipófisis, esa es la más importante de todas, porque la glándula hipófisis, que es la reina, manda al hipotálamo para formar el eje hipotálamo hipoficiario y de esa manera van a regular casi todas las hormonas y van a regular también la mayoría de las glándulas del cuerpo. ¿Sí? La mayoría. Por lo tanto, eso lo veremos ya en el tema correspondiente, pero les puedo adelantar. Glándula suprarrenal, la hormona, sí, de la glándula suprarrenal de la corteza se regula gracias a ese eje hipotálamo hipoficiario. La tiroides, gracias al eje hipotálamo hipoficiario. Los testículos a nivel de la testosterona, lo mismo. Las mujeres, a nivel de los ovarios, en el ciclo menstrual, a los 28 días y demás, gracias a ese eje, ¿sí? La capacidad de remodelar
Recording in progress. Bueno, continuamos con la explicación. Estábamos hablando sobre algunos órganos importantes del sistema endocrino y pues la sesión Zoom cortó en su versión gratuita. Así que estábamos hablando de la glándula pituitaria, que es la reina de las glándulas porque es la que controla y regula la mayor parte, por no decir todos, los órganos endocrinos, ¿sí? Esa es la pituitaria. Poderosa glándula que funciona como una verdadera reina. Se siente incluso, ¿no? En su silla, la silla turca, que es la silla del esfenoides en el dorso, en el cuerpo del esfenoides. Así que, bueno, ahí está. La glándula pineal. ¿Qué función tiene la glándula pineal? Esta glándula es importante, de hecho es una de las glándulas menos estudiadas. Es una glándula totalmente poderosa. ¿Por qué? A la glándula pineal, ¿sí? Que también se la conoce como la epífisis, por si acaso, va a producir principalmente la melatonina. ¿Y qué es la melatonina? La melatonina es una hormona, ¿sí? Es una hormona propia de seres vivos que lo que hace básicamente es ayudar al ciclo circadiano del sueño. Mientras tú estás durmiendo, el corazón está latiendo. ¿Pero por qué el corazón late mientras duermes? Se supone que cuando tú duermes hay un cese de funciones. Muchos tejidos y órganos del cuerpo están descansando, pero el que no descansa es el corazón. ¿Por qué no descansa el corazón? Imagínate si el corazón dejaría de bombear mientras duermes. Te mueres, ¿no? Así de simple. Pero esto es posible gracias a esta hormona que es la melatonina, que ayuda al ciclo circadiano del sueño. Mientras estás durmiendo y descansando, el corazón está trabajando y sigue bombeando sangre a todos tus tejidos, ¿no? Esta es la glándula pineal, una de las glándulas menos estudiadas. Antes, en la era de los filósofos, la era de Descartes, Platón, los griegos, y mucho antes incluso, ellos atribuían que esta glándula podía dar poderes sobrenaturales a las personas. Siempre han existido los brujos, ¿sí? Ustedes han debido escuchar de los brujos, gente que movía objetos con la mirada, tenía poderes sobrenaturales, aunque les parezca tal vez ridículo a algunos, esto ha sido demostrado científicamente. ¿Y cómo lo han demostrado? Haciendo una autopsia de estas personas que tenían estos poderes, entre comillas, paranormales. Y han visto que estas personas que se dedicaban a la hechicería, a la brujería, a adivinar el futuro y cosas así, tenían más desarrollada la glándula pineal. Imagínense, más desarrollada la glándula pineal, ¿no? Eso ya dice bastante. ¿Por qué estas personas que se dedicaban a este tipo de prácticas satánicas, ocultistas, de adivinación, tenían más desarrollada esta glándula? ¿Tendría que ver esto realmente con sus poderes, con esas habilidades o atributos? No sé, la conclusión se las dejo a ustedes, pero eso ya se conoce hace mucho. Eh, Algunos filósofos le decían a esta glándula el tercer ojo. Ustedes han debido escuchar, ¿no? Del tercer ojo, que la Matrix, todo eso que hablan en TikTok, YouTube, lo hablan también por especulación, pero también lo hablan porque es verdad.
El tercer ojo, que prácticamente viene siendo el asiento de la conciencia, el asiento de los pensamientos, de las emociones y sentimientos, nace directamente en la glándula pineal, que le llamaban el tercer ojo. La persona que tenía desarrollada o nacía con esta habilidad de tener una glándula pineal súper desarrollada, era una persona que tranquilamente podía manejar al resto a nivel emocional, sentimental, a nivel de sueños, una persona que podía manejar grandes masas, que podía influir, pero no como hoy día influyen pues los TikTokers, los YouTubers, ¿no? Que les llamamos influencers, que porque hacen una cosa ridícula y todo el mundo le da views y vistas, creemos que es un influencer, porque sacó un pasito copiado, plagiado de algún video, ahora se hace famoso por la pinta y todos decimos influencer. Sí, son influencers, es verdad, los influencian, pero a la estupidez, a la idiotez, perdonen las palabras, no los influencian a algo nuevo. Claro que hay personas que pueden influenciar a algo bueno, sí, pero yo hablo de aquella época filosófica donde había gente que tenía un talento innato para dominar masas. Entre ellos también había algunos pastores que eran considerados, entre comillas, siervos de Dios, donde con tan pocas palabras llegaban al corazón de las personas y producían en ellos una fe tan ciega que podían dar su vida por ese pastor y sin siquiera conocerlo. De hecho, en Estados Unidos había un pastor que no les voy a decir el nombre, pero tal vez han escuchado la historia, hace muchos años atrás, que empezó como que a ser una persona, entre comillas, patriotas y que hablaba las verdades que hacía el Estado estadounidense. Esta persona se hizo llamar pastor, devota de Cristo y demás, y en menos de 30 días él tenía una cantidad de gente enorme siguiéndola. Fundó una congregación y eran miles de personas, niños, adultos, mujeres, varones, ancianos, que creían todo lo que salía de su boca, porque lo que él decía no solamente era lo que ellos querían escuchar, sino que esta persona tenía la capacidad de influir en ellas emocionalmente, psicológicamente, en sus sueños, en sus pensamientos, a tal punto que cuando esta persona ha sido demandada como un fraude que ha utilizado la religión para enriquecerse ilícitamente, entonces en ese tiempo que estaban haciendo la CIA, el FBI, pues tenían que apresarlo a este pastor. Y tenía bastantes denuncias, por supuesto. Este pastor, que ya sabía lo que iban a hacer con él, lo que hizo es mandar a toda su congregación, que era enorme, y les dijo, vamos a hacer un sacrificio humano para que quede en la historia de los Estados Unidos que a nosotros no nos pueden mandar, a nosotros no pueden manejarnos políticamente. Nosotros somos personas que siguen a Dios, que tenemos una ideología diferente, y lo que vamos a hacer, les ha dado una fecha y un día, y ellos se han quitado la vida. Algunos se han quitado la vida cortando la respiración, otros metiendo la cabeza a diferentes bañeras de agua que había preparado el pastor y su gente. El resultado era centenar de muertos en una sola noche. Para cuando ya llegó la policía, el FBI y demás, encontraron una pila de cadáveres, desde niños, adultos, ancianos, mujeres, varones. Y todos decían, ¿por qué? Por el gran talento que tenía esta persona de manejar masas, ¿no? Hitler. Hitler era un hombre que ustedes ya lo conocen en la Segunda Guerra Mundial, pues era un hombre que quería extender la raza milenaria de los nazis. ¿Por qué Hitler ha tenido tanto poder? ¿Por qué ha demostrado tener tanto vigor, valentía, ¿no? Era un tipo muy audaz, manejaba todos los puntos de vista geopolítico, político, sociopolítico, era un tipo totalmente genio, no solamente militarmente hablando, sino también económicamente hablando, socialmente hablando, religiosamente hablando. Era una persona bastante preparada y ha hecho lo que ha hecho porque él tenía capacidades y habilidades únicas en la glándula pineal. En resumen, hay personas que han marcado la historia humana y cuando se les ha hecho sus autopsias encontraron que esta glándula estaba más desarrollada que cualquier persona normal. Por lo tanto, es una glándula poco estudiada, ¿no? Hay muchas funciones que se le atribuyen a esta glándula. Así que solo les he comentado algunos pequeños ejemplos, nada más que hoy en día están escritos en la historia de la humanidad. Sí, esas serían las diferentes glándulas.
Tenemos otra que es el timo, tenemos otra que son las glándulas adrenales, tenemos el páncreas, que son dos, páncreas exócrino endocrino. Aquí lo que nos interesa es el páncreas endocrino. Los ovarios, los testículos son órganos del sistema endocrino. Ahí tenemos en una vista diferente dónde están ubicados estos diferentes órganos, ¿no? Ahí ustedes pueden ver relacionado con la parte inferior del cuerpo calloso, sí, directamente el telencéfalo, el diencéfalo, ahí tenemos al hipotálamo, miren ahí tenemos la glándula pineal, la glándula pituitaria, siempre en relación con el hipotálamo porque son los dos que caminan juntos, la glándula tiroides ahí por debajo del cartílago tiroides está relacionado con su borde, directamente en relación con la tráquea y el cartílago cricoides, ¿no? Lo está envolviendo a este poderoso anillo cartilaginoso. Y aquí tenemos algunas de las hormonas importantes que produce cada una de estas glándulas. El hipotálamo produce la hormona liberadora de tirotropina, la dopamina, la hormona liberadora de somatotropina, la somatostatina, la hormona liberadora de gonadotropina, la hormona liberadora de corticotropina, la oxitocina y la vasopresina. La glándula pineal produce la melatonina y la dimetiltriptamina, ¿no? Que tiene una función accesoria a la melatonina, pero la más importante es la melatonina, aunque las dos también regulan la homeostasis celular. La glándula pituitaria tiene dos divisiones histológicamente, una adenohipófisis, que es la hipófisis anterior, y una neurohipófisis, que es la hipófisis posterior. Cada una de ellas produce diferentes hormonas y ahí está en pantalla. Y una hipófisis media, que se caracteriza por su lóbulo medio, ¿no? Que va a producir esta hormona que estimula a la producción de melanocitos, ¿no? Principalmente en procesos de reparación epidérmica, ¿sí? Y la tiroides, que ustedes ya saben, las hormonas tiroxina y triiodotironina, que son la T3 y la T4, ¿no? Las más importantes de esta glándula. Todas estas hormonas tienen funciones importantes en el cuerpo. La glándula suprarrenal, un tema que vamos a ver la siguiente semana, tiene una cápsula, una corteza y una médula. Solamente en la corteza podemos encontrar tres hormonas importantes que van a tributar a patologías que también vamos a ver en las siguientes clases. Aldosterona, cortisol, andrógenos, ¿no? ¿Qué es la aldosterona? Es un mineralocorticoide. ¿Qué es el cortisol? Un glucocorticoide. Y así, ¿no? Hormonas sexuales como los andrógenos, cada una funciones específicas en el cuerpo. Las gónadas, ¿sí? El estrógeno, la progesterona, hormonas propias del aparato reproductor femenino, la testosterona, propio del varón, ¿no? Y ustedes saben que tenemos a la hormona luteinizante o a la folículo estimulante que tienen funciones principales en las células germinativas, en las gónadas de cada sexo principalmente. En el caso de la mujer, no solamente tiene que ver con la producción de estas hormonas sexuales femeninas, sino que también con la hipertrofia y la hiperplasia de la glándula mamaria y las características secundarias de una señorita que está llegando de la pubertad y está pasando a la adolescencia. Lo mismo pasa con el ciclo menstrual que se regula cada 28 días. En el varón, con la capacidad del tono muscular, la hipertrofia muscular, ¿no? El varón tiene más masa muscular a comparación de una mujer debido a la testosterona, que es la hormona masculina por excelencia. El crecimiento de la barba, el vello púbico y esas características secundarias como la voz y demás tienen que ver con esta hormona que es la testosterona, ¿no? Y ahí a la derecha les está mostrando básicamente un corte sagital del testículo donde están viendo los túbulos seminíferos. Aquí tenemos a la red de testis, como le dicen, ¿sí? Estos son los túbulos seminíferos, ¿sí? Estos túbulos seminíferos vamos a encontrarlos tanto dentro como alrededor, las células de Leydig, las células de Sertoli, que son las encargadas para estimular la producción de espermatozoides, ¿no? Se producen, van a pasar directamente a esta red de conductos rectos que se llama la red de testis o red testicular, y esto va a pasar al epidídimo. El epidídimo tiene una cabeza, tiene un cuerpo y tiene una cola, ¿no? Y esto por el conducto deferente va a ser directamente atrapado por el cordón espermático y de esa manera ustedes saben por dónde va, ¿no? Su trayecto es largo, va por las glándulas seminales, va a atravesar la próstata y sale por la uretra con líquido seminal o semen completo que nosotros conocemos. Por lo tanto, estos espermatozoides generalmente se producen de manera inmadura y cuando lleguen a su objetivo, el objetivo es llegar aquí al epidídimo, se van a quedar en el epidídimo hasta 3 meses o 90 días. Aquí es donde maduran.
¿sí? Por eso es que cuando una persona quiere saber si realmente es estéril, ¿no? Porque no puede embarazar a su pareja, a sus parejas, ¿qué hacen? Se toma una muestra de esperma con una jeringa directamente del epidídimo, porque aquí se encuentran los espermatozoides maduros y se hace un recuento de espermatozoides y se ve la calidad del espermatozoide. Hasta 3 meses quedan ahí, ¿no? En el epidídimo. Después de los 3 meses, imagínense que este varón no tiene relaciones sexuales y no hace, por ejemplo, la masturbación, por lo tanto esos espermatozoides se quedan 3 meses. Cuando pasa este tiempo son reabsorbidos y nuevos espermatozoides llegan a ocupar el epidídimo, ¿no? Ahora, si esta persona tiene constante masturbación o es una persona sexualmente muy activa y tiene 2 o 3 relaciones íntimas cada día, multipliquen eso por semana, multipliquen eso por mes, multipliquen eso en un semestre y en un año, esta persona lo que va a tener es una disfunción eréctil, principalmente si es por masturbación, y la calidad de sus espermatozoides no va a ser la misma. Mientras esta persona tiene bastantes relaciones sexuales full, como decimos en Bolivia y en Perú, como cuy, como conejo, la calidad de los espermatozoides no siempre es la misma porque constantemente está produciendo espermatozoides y los está eliminando y eyaculando. Si es por proceso de un acto sexual, la calidad disminuye. No es lo mismo hacerlo todos los días sexualmente hablando que hacerlo 2 veces a la semana, fines de semana, ¿no? Pero eso, claro, es la vida sexual de cada uno. Yo solamente les digo la parte fisiológica y lo que debería ser. Pero si este varón se masturba, como hay muchos varones que se masturban al día 4 veces, 2 veces, 3 veces, imagínense a la semana, lo que están produciendo, primeramente, es una tortuosidad del plexo pampiniforme. Por eso es que estos varones que se masturban pueden sentir dolor testicular en uno de sus 2 testículos, dependiendo qué mano están utilizando. Segundo, van a producirse disfunción eréctil porque va a haber alteraciones neuromusculares directamente por esta actividad de la masturbación. La masturbación, algunos dicen, es una buena práctica que ayuda. Ok, está muy bien, tienen su base científica, pero si lo haces en exceso, imagínate, todo en exceso hace mal. Por lo tanto, puede traer repercusiones, ¿no? En la parte de la erección principalmente y a nivel testicular. Así que eso podría compartirles. Y en el caso de la mujer, estos son los ovarios en un corte totalmente coronal. Se está viendo cómo maduran estos folículos, ¿no? Folículo de Graf, folículo primario, secundario. Ustedes han visto el cuerpo lúteo y demás. En histología se habla bastante sobre esto. También es parte del desarrollo fisiológico del ovario y las gónadas femeninas principalmente, ¿no? De aquí van a salir diferentes óvulos cada 28 días que pueden estar fertilizados o no, dependiendo si la mujer quiere o no quiere embarazarse. Cuando haya un trastorno metabólico, como el exceso de hormonas por un sistema nervioso excitado, estos ovarios pueden generar crecimientos de tejido conectivo diferente con material queratinizado que nosotros conocemos como quistes ováricos. Si la mujer que ya tiene un sistema nervioso excitado y en su dieta come alimentos que tienen altas hormonas como la leche, como el pollo, como los huevos, ¿no? Que son generalmente alimentos con alta cantidad de hormonas, hormonas animales, no hormonas por si acaso humanas, ¿sí? Tampoco hormonas vegetales, o sea, para que quede eso claro, hormonas animales. Entonces esta persona si tiene tendencia a formar quistes ováricos, esos quistes ováricos van a crecer más rápidamente, ¿sí? Gracias al alimento que está ingresando en la dieta de la mujer, ¿no? Y con esto van a haber diferentes cambios a nivel de los folículos pilosos. La mujer puede tener un exceso de vello en lugares donde no le gusta tener, precisamente por un desbalance hormonal, ¿no? Y muchas veces esto se corrige quitando de la dieta o disminuyendo el huevo, el pollo y la leche. Especialmente la leche, que es una de los alimentos con alta cantidad de hormonas. En muchas personas, hasta mujeres que tienen diferentes tipos de acné en la cara, donde ni siquiera los dermatólogos han podido ayudar y solucionar, porque han probado todo tipo de protector solar, todo tipo de loción, todo tipo de tratamientos, y no han podido resolver el problema del acné vulgar que aparece en algunas señoritas. Descontinuando la leche, se ha visto una mejoría en más del 80% en un lapso de 15 días a 30 días. ¿Qué significa? Que la leche para este tipo de mujeres es un alimento agresor.
¿no? Por la alta cantidad de hormonas. Entonces, así de simple, la señorita, las pacientes disminuyeron el consumo de leche y disminuyó el acné. Cuando la mujer dejó de tomar la leche, esa leche que venden aquí, leche pil y demás, esas leches que son deslactosadas, descremadas, con calcio, sin calcio, todo la propaganda o el marketing que puedan leer, al final es leche. Por lo tanto, descontinuando la leche de la dieta, el acné mejoraba, solo quedaban rastros de un 15, 10, 5% que ya el dermatólogo podía tratar fácilmente, ¿no? Entonces, hay alimentos agresores que terminan lesionando, por supuesto, el cuerpo. Y esto es algo que se está estudiando recién, se está manejando recién. ¿Por qué? Porque la mayoría de los especialistas, incluyéndome antes también así, todos tratamos solamente la clínica, los signos y los síntomas, pero no vemos más allá de las molestias que tiene el paciente, ¿no? Y estos temas son importantes para mencionar un poquito del cuidado que deben tener en lo que comen. Así de importante es conocer. Y por supuesto que el sistema endocrino está relacionado con todo esto. Aquí tenemos el páncreas, insulina y glucagón a través de las células beta, insulina, glucagón, alfa. Ahí están las funciones con flecha. El glucagón aumenta la glucogenólisis, la gluconeogénesis, el efecto inotrópico. La insulina aumenta la glucogénesis, la glucólisis, la síntesis de triglicéridos y ácidos grasos y disminuye la glucogenólisis y la gluconeogénesis. Por eso que la insulina y el glucagón en este punto son totalmente opuestos, ¿no? Órganos endocrinos que también se relacionan con el sistema endocrino, el estómago. Pero doctor, el estómago no es un órgano, ¿qué el estómago no es un órgano digestivo? Me pueden preguntar, ¿no? Claro que es un órgano digestivo y claro que pertenece al tubo digestivo, por supuesto que sí. ¿Por qué se relaciona con el sistema endocrino? Gracias a una hormona que produce el estómago en su mucosa que se llama la gastrina. ¿Sí? ¿Y qué función tiene la gastrina? Va a ayudar a que se produzca el ácido clorhídrico. La gastrina produce ácido clorhídrico. Si hay escasez de ácido clorhídrico, pues estimula más ácido clorhídrico. Cuando viene el H. pylori, ¿sí? Lo que hace es alojarse especialmente en el antro del estómago, porque sabe que ahí está la mayor cantidad de esta hormona y por lo tanto estimula a que la gastrina produzca más ácido clorhídrico. Y ustedes saben que el H. pylori vive en el ácido clorhídrico. Mientras más ácido clorhídrico tenga la mucosa gástrica o el contenido gástrico, el H. pylori tiene más viabilidad para poder dividirse, proliferar e invadir la mucosa gástrica. Por esa razón es que también se lo relaciona con el sistema endocrino, ¿no? Ahora, aquí tenemos otra hormona, miren, otro órgano, el intestino delgado. Ustedes me dirán, pero doctor, ¿por qué el intestino delgado? ¿Es lo mismo que el estómago? Obviamente pertenece, ¿no? Pertenece al tubo digestivo, pero se relaciona con el sistema endocrino porque esta colecistocinina o colecistoquinina, como también algunos lo llaman, va a tener importantes funciones en el intestino delgado. ¿Por qué? ¿Qué hace la colecistoquinina? ¿Sí? Esta se va a relacionar directamente con la segunda porción del duodeno. Y el duodeno es parte del intestino delgado. De hecho, es la primera porción. El intestino delgado empieza con el duodeno, se continúa con el ilion y con el yeyur. Por lo tanto, lo que hace, ¿sí?, es ayudar a que la vesícula biliar pueda almacenar correctamente la bilis que procede del hígado y por otro lado facilita la llegada de las enzimas pancreáticas lipasa y amilasa a la segunda porción del duodeno para que hagan sus procesos digestivos. Eso lo regula la colecistocinina o la colecistoquinina, como también se la llama. Y la secretina, ¿qué hace la secretina? Esto ya tiene que ver con el páncreas directamente, ¿no? La secretina va a estimular la producción de bicarbonato. Con eso va a controlar la acidez a nivel gástrico y a nivel duodenal, ¿no? Entonces, la producción de bicarbonato regula la acidez a nivel del tubo digestivo. Así que este sería como un factor de protección. El corazón. ¿Por qué el corazón? ¿No?
a través de esto, el péptido que es llamado PNA o PAN, como algunos también le dicen, que es el péptido natriurético auricular, ¿sí? Es una hormona. ¿Y dónde se lo produce? Pues a nivel del miocardio. ¿Y para qué sirve? ¿Qué función tendrá esto? ¿Alguien escuchó tal vez qué función tiene? Va a regular la presión arterial, doctor, y el Muy volumen bien, del fluido extracelular. excelente respuesta. Ahí lo tienen, su compañero ya lo dijo. Excelente respuesta. Por lo tanto, tiene que ver mucho con el circuito eléctrico del corazón, con la parte mecánica y eléctrica del corazón, ¿no? Así que si hay un infarto que va a dejar secuelas en el paciente, va a dejar también secuelas en la producción del péptido natriurético auricular. Y como dice auricular, su dominio va a estar principalmente a nivel de los atrios o las aurículas que van a ejercer función en toda la musculatura cardíaca. Así que ahí está, se relaciona, gracias por la respuesta, se relaciona con el sistema endocrino. La, aquí ven la placenta, ¿por qué creen que la placenta? Ahí están viendo especialmente por la hormona, ¿no? Gonadotropina coriónica humana. ¿Qué me pueden decir de eso? ¿Por qué tiene que ver con la placenta? Recuerden que se hace pruebas a la mujer embarazada de este tipo de hormonas, ¿no? Pruebas sanguíneas, hasta pruebas de orina. Incluso se lo utiliza como marcador tumoral, por si acaso. Bueno, vamos a agilizar el paso. La gonadotropina coriónica humana va a ayudar a que se produzca durante los 9 meses del embarazo una cantidad adecuada de estrógeno y progesterona. Mantiene los niveles de estrógeno y progesterona en la mujer embarazada, porque estas hormonas que se producen con mayor cantidad y rapidez, porque el bebé está formándose en su desarrollo embrionario y desarrollo fetal, ese bebé por nacer, necesita de estas hormonas. Por lo tanto, la mujer se llena de estrógenos, se llena de progesterona, ¿no? Gracias a esta hormona que es la gonadotropina coriónica humana. Si esta hormona se la inhibe, si esta hormona se la bloquea, entonces hay riesgo de que la progesterona y el estrógeno durante el desarrollo embrionario traiga diferentes consecuencias e involuciones para el embrión. Lo mismo para la edad fetal. Es más, no va a ser probable llevar a tiempo y a término un embarazo. Así que ahí tienen sus eh, hormonas importantes en el embarazo. En el riñón tenemos la renina. ¿Qué es la renina? Muchos libros dicen que es una proteína, otros dicen que es una sustancia química de naturaleza aminoácida. Obviamente los aminoácidos dan la característica de proteína, así que al final están hablando lo mismo, ¿no? ¿Qué hace la renina? ¿Se produce en el riñón? Sí, es una proteína que se produce en el riñón. ¿Para qué? Para elevar la presión arterial cuando ésta se eleva, cuando ésta se baja. Cuando el paciente es hipotenso, entonces alguien tiene que regular esa presión arterial y esa es la renina. ¿Sí? ¿Qué pasa en pacientes que tienen un estado hipovolémico? A personas que por quemadura o por hemorragias masivas están descompensados hemodinámicamente y la volemia, ¿no?, del cuerpo ha sido alterada. La renina trata de producir un aumento de la volemia en pacientes con quemaduras, en pacientes con hemorragias, donde la volemia se ha afectado por lo menos más del 20-25%. ¿Sí? Entonces, tiene funciones importantes. La eritropoyetina, ¿no?, es otra proteína que se produce en el riñón. ¿Y para qué sirve? La eritropoyetina es una proteína importante que llega a la médula ósea y hace que la médula ósea en las células hematopoyéticas progenitoras produzcan eritrocitos. Es decir, la eritropoyesis es gracias a la eritropoyetina. De ahí viene eritropoyesis gracias a la estimulación de la eritropoyetina. ¿Y qué se produce? Eritrocitos, glóbulos rojos. ¿Gracias a quién? A la eritropoyetina. Por lo tanto, también participa en procesos de quemaduras, en procesos de hemorragias, etcétera, o en compensaciones hemodinámicas cuando el paciente va y dona sangre. Cuando tú estás donando sangre, tus 350 cc, tienes que reponer eso. Ahí la eritropoyetina estimula a las células madre
de la médula ósea y empiezan a producir más eritrocitos. La trombopoyetina, lo mismo, pero en vez de eritrocitos, de plaquetas. ¿Sí? Listo. Así que estas serían algunas explicaciones de los órganos que no son directamente endocrinos, pero se relacionan con el sistema endocrino por las hormonas que podemos encontrar a ese nivel. Muy bien, ¿alguna pregunta tal vez? ¿Alguna duda? Não, doutor, está claro. Não, doutor, está bem. Bien. Entonces, repetir lo siguiente que hemos hablado al inicio de la primera sesión, ¿sí? Se va a habilitar un foro para que todos ustedes puedan trabajarlo. Y este foro, por favor, va a estar relacionado